Ahora sí, la aventura continúa. Capítulo número 3, sección 1. Paso a paso, vamos avanzando, creo que como que vamos, ¿no? Esto de poder ir también según un plan de estudio del mismo libro, eh, introduciéndonos adentro de una idea. ¿Sí te cuenta que es como que entrar adentro de una idea, ¿no? ¿Te animás a ver eso, no? Es entrar adentro de una idea. Si bien vamos a ir avanzando capítulo por capítulo, tema por tema, siempre está enseñando lo mismo, ¿no? Siempre está enseñando la misma idea. Nada real puede ser amenazado, nadie real existe, y en eso radica la paz de Dios. Esa es la idea. Esa es la idea que expone constantemente. Es la semillita del curso, ¿no? Y entramos a este capítulo 3 con casualmente con un tema que venimos eh, examinándolo cada vez más de cerca en las últimas dos clases, que es la percepción. El capítulo se llama La percepción inocente y estamos entrando a poder tener conciencia, reconocimiento, darnos cuenta de qué carajo es la percepción. Distinguirla, ¿no? Cuando estuvimos este fin de semana en Corrientes también aprovechamos en el medio de la jornada y pudimos ir tomando cada movimiento que se hacía de las constelaciones, mostrando, ¿ves? Esto es un claro ejemplo de lo que se percibe. Y era como empezar a entrar en un plano de honestidad y de congruencia, como lo enseña el curso Milagros, cuando dice que la honestidad es congruencia. Uno es congruente, digamos, tiene la misma sintonía entre lo que piensa, lo que hace y lo que dice, y la percepción es es muy fácil de asociarla a la conciencia, la percepción. Sin embargo, la percepción hay que distinguirla como más del ámbito del pensamiento egoico. Y en cambio la conciencia es como un poco la dinámica de la mente que empieza a desperezarse, ¿no? Porque empieza como a darse cuenta de que tiene ahí algunas ideas que ya no están vigentes, tiene algunos pensamientos obsoletos, criterios obsoletos, entonces empieza como a actualizarse, pero en vez de buscar información en el pasado, la busca en el presente, ¿no? Entonces empieza a tener mayor conciencia. A mí me dio mucha curiosidad y lo busqué busqué en todo el libro si usaba la palabra conciencia y solo encontré una y, 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 y le enseña y dice, es como que no le da mucha importancia a la palabra conciencia, pero la toma para decir, bueno, esto es como, la conciencia es un mecanismo de interpretación, no es el espíritu, ni tampoco es la mente, pero es como una pequeña operación interna, ¿no? que, que le vamos a poner acá y únicamente a modo eh, didáctico nada más, ¿no? Como esa transición para salir de la percepción a la visión, ¿no? Es como una bisagra, vamos a poner, es la operación bisagra, la conciencia es la operación bisagra, ¿no? Es el famoso darme, darme cuenta. ¿Vieron cómo ejemplificamos la penúltima vez la idea de percepción, ¿no? Que te dije, bueno, a ver, mira en tu entorno, mira tu habitación y encontrar lo que vas encontrando, y en vez de decir así, no, observo una mesa, una silla, esto, lo otro, ese observador no observa cosas neutras, sino que dice, le va agregando conclusiones subjetivas que tienen que ver con, con una identidad del pasado. Entonces, por ejemplo, ve la cocina desordenada y se empieza a maquinar que tiene que hacerlo.
Entonces empieza a tramar toda una serie de proyecciones que tiene que ver con lo que él mismo se adjudica. Entonces, eso de la percepción es literalmente una manera de andar como a ciegas, ¿no? Con mucho respeto en la comparación, pero siempre me llamó la atención cuando veía de chico a una persona ciega que iba con el bastón y esa acción de ir con el bastón tratando de ver los obstáculos que están adelante. Bueno, yo creo que los que están totalmente convencidos de usar su sentido físico para ver están igual de ciegos. Y dentro de la percepción, que es un estado, es una burbuja de separación, estamos así. Aunque de la boca para afuera uno intente demostrar que tiene seguridad en lo que ve, en su percepción, adentro está así, con un bastón tratando de ver algo, tratando de reconocer algo. Y la percepción inocente empieza a introducirnos en esta bisagra. Andar a ciegas nunca va a ser inocente porque acarrea internamente un estado de culpa. Sabes que no estás viendo, sabes que ignoras. Es la certeza que tiene el ego, la certeza que tiene el personaje en esta relación de tiempo y espacio. La única certeza que tiene es que ignora todo. ¿No es cierto? Ya, ya creo que si lo ves así rapidito, lo reconoces y te das cuenta que lo ignora todo. Es un puñado de creencias que uno intenta sostener, pero de fondo lo ignora. Sus creencias no llegan a un punto de certeza. Quien en ese íntimo convencimiento dentro de un marco de libre albedrío. Porque todo lo que encuentra acá, al ser dual, al ser separado, siempre tiene un opuesto, siempre tiene una confrontación. Y el debate que ha hecho nuestro ego es cuál es el lado correcto. Lo cierto es que en ningún lado es correcto. En ningún lado de los extremos existe la paz. Podés hacerlo a modo de me la juego, le pongo la apuesta, le pongo ese ímpetu, pero a ciegas. Y eso pasa en todos los ámbitos. Pasa en las religiones, pasa en las elecciones cotidianas, pasa en todo tipo de pasiones, ¿no? Las deportivas, por ejemplo, todo. Querés estar en el lado correcto de la dualidad. Pero los lados correctos de la dualidad no tiene ninguno, es correcto porque no tiene paz, no está completo. Estando en un lado, siempre está la exclusión, la interferencia y la tensión, le dice Jesús en el curso. La tensión del conflicto permanente porque uno excluye al otro. Entonces siempre hay un peligro. Podés recontra mil amoldarte a tu extremo, pero la existencia del otro extremo te empuja al abismo constantemente. Ese es el estado de separación al que estamos totalmente normalizados. Por eso Jesús te dice, ahí no hay un extremo que de verdad te dé paz. Ahí no hay ningún lugar que sea el tuyo. Ahí hay solo especialismo y proyecciones. Pero no hay compleción. Porque ahí tenés que estar sacrificando uno de los extremos. Él, en varios pasajes le dice, estás sacrificando una parte de todo.
Y ese sacrificio no es compatible para que después puedas convivir en paz contigo mismo en ese estado. Él dice que a los extremos y a los opuestos, hay un ejercicio de meditación en el curso, dice, a los opuestos que vos contemples, no hay que separarlos, sino acercarlos. Desde, digamos, de un lugar de meditación, ¿no? En introspección, vos podés estar con los ojos cerrados, meditar y ves de que los opuestos se acerquen. Con tu consentimiento, ¿no? Con tu determinación. Y vas a ver que va a suceder algo maravilloso, que es el verdadero va a quedar. Y ahí tomas conciencia y ahí aprendes. Pero desde la mentalidad, desde la perspectiva egoica, los opuestos siempre van a estar en oposición y lejos. Dice, y Jesús dice, a los opuestos hay que acercarlos, para que vos puedas contemplar cuál es el que queda. Y toda esta introducción viene a lo que es este título, expiación sin sacrificio. Traducido al español cordobés básico, sería algo así como curación sin dolor. Corregir, expiar sin sacrificio es como curarte sin que te duela la inyección. Es un proceso de curación, es un proceso correctivo que no puede, y esta es una parte de un condimento que vos después vas a ir aplicándole, que no puede causarte dolor. Cuando causa dolor, esa pequeña interferencia es una gran resistencia que no estás siendo consciente y tu ego la pone como una defensa, la pone como una traba. Y en esta lectura, lo que entendí es que la causa de tener miedo a una curación, vamos a hacer ejemplos bien básicos para que entremos ahí, ¿no? De repente ponele que te aparece el mismísimo Jesús y te dice, yo te voy a sacar el dolor de panza. Y de repente te da miedo perder el dolor de panza. No lo puedo explicar. Tenés la noción, mira, por eso te decía, entré a diferenciar percepción y conciencia. Tenés la conciencia que sin ese dolor te sacas una mochila de encima. Pero no podés explicar por qué todavía tenés un pensamiento o un ánimo en que te hace tener miedo de perder lo que te duele. Entonces tiene que haber una distorsión en alguna idea, tiene que haber una distorsión en algo que yo creo que es verdad todavía. Tiene que haber una falla ahí. Si no, ¿cómo en vez de alegrarme, sentiría miedo? En otra lectura Jesús te lo dice, ¿quién en su sano juicio se va a quejar de perder la causa de su dolor? Bueno, entonces hay, hay algo oculto, hay un terror oculto, un temor oculto. Y en esta lectura, no sé si es la única causa, pero él, yo creo que debe ser como la quiere mostrar como la principal y tal vez se ve un poco lejana, pero capaz que es solo una apariencia. Dice que esto viene de una idea que se proyectó o se infiltró a modo religioso, como la idea de que Dios mandó a su hijo a pagar por tus malas acciones. Entonces hay un Dios, yo pienso que hay un Dios
que manda a matar a su hijo, que manda a sufrir a su hijo para liberar a otros. Eso se ha proyectado y se ha metido en la psique con una gran fuerza, en el psiquismo colectivo, en donde hay un Dios capaz de enviar a su hijo como un sacrificio. Dios sacrifica a su hijo para salvar a estos malvados. En donde hace hincapié es que esto es una gran distorsión que ocasiona un detenimiento, un freno en todas las curaciones. ¿Cómo va a ser capaz de sacrificar a su hijo? Esa idea, dice, debe ser purgada. Cuando empieza a introducir en el texto, dice, para que comprendas perfectamente la idea del milagro, tenés que predisponerte, seguimos, ¿no? El tercer capítulo sigue diciendo, vas a predisponerte a sacar de tu sistema mental todo temor a los milagros. Porque si no, no funciona, falla. Falla. Y falla porque se inmiscuye el miedo. Y en esta ocasión, la idea que nos quiere mostrar es esta, ¿no? El mensaje, la gran lección que le está enseñando acá, dice, y esta es una lección más importante que otras, que si vos entras en esta, te vas a ahorrar tiempo de lecciones inferiores, dice, la expiación la consuma la resurrección y no la crucifixión. Y acá es donde uno entra como ¿cómo se llama? A trabajar en meditación, ¿no? Internamente, en silencio, en introspección, para empezar a ver cómo se ha procesado la idea de que ha sido la crucifixión la que curaba, la crucifixión la que sanaba, y no la resurrección. La lección central es la resurrección. No la crucifixión. Este mensaje tergiversado, invertido le llama él acá. Dice, esto ha invertido la enseñanza, la ha puesto al revés. Y dice, y esto te compete de una manera estricta y directa, porque dice, son muchísimos los maestros que enseñan temor, que enseñan atemorizando. Por lo tanto, ya no pueden enseñar más nada que ataque. Y esto no hace falta estar como al frente de un grupo o dentro de un templo, porque vos acordate que el curso de milagros dice que es imposible de que no enseñes. Y ahí nos habla directamente. Es imposible de que no enseñes. Siempre estás enseñando lo que crees que es verdad o lo que crees que debe ser verdad. Y ahí es donde te compete directamente para que a vos se te vaya el miedo o que digamos que el miedo no se confunda con los milagros, no se confunda con la magia. ¿Mm? En que tus enseñanzas no enseñen temor. Y esto fíjate en la diaria. ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Qué es lo que estás mostrando?
y procura elegir de nuevo si te das cuenta de qué es lo que estás mostrando. Mira, y vos me decís, ¿y por qué puedo confundir los milagros con la magia? ¿Por qué me podría asustar eso, no? Bueno, cuando tenés una situación apremiante, inesperada, algo, un cambio súbito en tu rutina, de repente estabas por ponerte a planchar y tenés que salir corriendo al hospital y te dicen algo y te dicen otro y se te cambia todo el panorama y de repente estás como asustado, se empieza a confundir y da miedo. El miedo empieza a crecer suavecito, silencioso, a veces más súbito, porque tengo miedo de que las cosas no salgan bien. Y ahí es donde se confunde la magia con el milagro. Y esa no es una confusión que sea propia del momento, no es propia de la situación, es propia de la mente que está en un estado que todavía no ha entrenado. ¿Qué quiere decir esto? Esto parece una cagapedo, pero en realidad es una buena noticia, porque si se trata solamente de entrenamiento, es corregible. Y como además no hay grado de dificultad en los milagros, significa que no necesito ni siquiera tiempo para conseguir eso. Pero sí requiero que mi pequeña dosis de buena voluntad salga, salga a la práctica, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando yo estoy empezando a tener miedo de que no salga algo correctamente, eh, ya estoy en el debate de la magia y el milagro. Y la magia está asociada siempre al miedo, porque está la posibilidad de que no. Y en cambio el milagro, fíjate qué curioso, el milagro reside en una certeza interna. En una certeza interna. Con frecuencia me recuerdo cuando dice Jesús en el libro, pedí lo inevitable, te dice, por ejemplo. Cuando lo leí por primera vez me pareció una iluminación, una cosa gloriosa, poder referirte de esa manera, ¿no? Pedí lo inevitable. Y lo inevitable es que entres en la dicha, que entres en la dicha, que salgas del miedo, porque es inevitable. En nuestros miedos y nuestras confusiones entramos a querer distinguir lo evitable, lo deseable, lo justo, y entramos en un laberinto de puro ego que nos atemoriza, ¿no? No es que nos hace perder la inocencia, solamente nos atemoriza y nos vela la visión. Y quedamos en una percepción de culpabilidad. Bueno, a partir de este instante o de esta lectura, uno empieza a predisponerse a decir, bueno, yo estoy a ciegas, ok, pero tengo que también animarme a entrar de esa ceguera a reconocerme y a reconocer la inocencia como ausencia de mal, la inocencia como ausencia de culpabilidad. Porque acá él le enseña y dice, has establecido una conexión que te está costando la paz fuertemente. Esa conexión es que tu oscuridad está asociada a la culpa. En otro capítulo más adelante nos va a volver a aclarar. Dice, ¿cómo que? No, lo vimos en el primer capítulo. Dice, ¿cómo salir de la oscuridad? Bueno, el primer razonamiento para salir de la oscuridad es que recuerdes que la oscuridad de por sí sola no tiene la capacidad para ocultar nada. Es completamente arbitrario, egocéntrico, por decirlo,
atribuirle que en la oscuridad puede esconderse algo por el solo hecho de que no lo pueda ver. Y el paso siguiente es recordar que ahora en tu corazón hay una voluntad de no querer ocultar nada. Porque en la construcción que el ego está haciendo de vos mismo, todo lo que juzga indeseable en vos, lo quiere ocultar. Entonces cada vez oculta más y cada vez requiere más oscuridad, y esa oscuridad no es más que un paño de miedo y de ignorancia, ¿no? De separación. Cuando empezás a recordar que tu deseo no es ocultar algo, sino mostrárselo al espíritu, y que ya sabes que en la oscuridad no se puede ocultar nada, que la oscuridad tiene el propósito secreto asignado de que usarla para esconder lo que te da miedo, lo que te da culpa, lo que te da vergüenza, esa oscuridad deja de tener su propósito ahí. En esa percepción, con esta idea, con estos condimentos, vos podés reconocer no saber y al mismo tiempo reconocer que no por eso sos culpable, no por eso has perdido la inocencia. ¿Van siguiendo? Un poquito. Esta es una de esas lecturas que está constantemente hablando en un círculo, ¿no? Está hablando circularmente para que el enfoque sea muy puntual y parece que fueran juegos de palabras, pero está ahí para ser absolutamente claro. No sé si alguien ya lo leyó la lectura o escuchó el audio y también tiene así como algo para rescatar que pueda servir ahora. Bueno, a mí me, me gustó esta parte donde asocia la inocencia con la fuerza. Ah, sí, la del cordero y el león. Sí, o sea, me parece lindo. No sé qué puedas decirnos alrededor de eso. Es muy buena la imagen, es muy buena la enseñanza, porque si es tu ego el que habla y escucha sobre inocencia, asocia la inocencia primero únicamente a los bebés. Pareciera que solamente los bebés son inocentes, los santos son inocentes y en el medio todo el resto somos demonios. Quizá han perdido su pureza, han perdido su virginidad y perdido la inocencia, porque entró en la conciencia del mal. La percepción que tiene entonces el ego sobre la inocencia está puesta únicamente en cuerpos. Y en otro de los tamices piensa de la inocencia cuando uno siente que ya ha perdido, que como que tomó conciencia del mal, ve a la inocencia como un estado de vulnerabilidad. Como ser inocente está asociado a ser medio huevón, medio confiado, en donde otros se van a aprovechar de tu inocencia, te van a saquear. ¿Por qué? Porque como yo ya la perdí, y seguramente la perdí, esto tomarlo así, es casi literal, has perdido la inocencia por culpa de otro, que has roto tus ilusiones, has roto tus proyecciones, entonces obviamente la cadena tiene que continuar. No puede ser inocente porque otro se va a aprovechar. Entonces, la percepción, la conceptualización que tiene el pensamiento humano sobre la inocencia no tiene nada que ver con la que enseña un curso de milagros. Pero uno tiene que darse cuenta y volver a resignificarla como ha hecho muchas veces el curso en la experiencia con ideas de ese tipo. De hecho, Jesús dice, el estado más fuerte, la fortaleza más importante que existe es la mente que reconoció su inocencia.
que la recordó. Ya no tiene miedo. No tiene miedo, no está en conflicto, no está en guerra, no está en alarma. Sabe que no puede nadie sacar esa inocencia porque no es algo que pueda saquearse, como lo aprendió el ego en el tiempo. Entonces, el estado de inocencia es un estado profundísimamente fuerte, pero absolutamente manso. Entonces tiene esa combinación perfecta de la fortaleza, la mansedumbre. Y lo graficó en esta lectura, lo grafica con bueno, con la imagen del león y el cordero durmiendo juntos, que equivalen a que la fuerza y la inocencia conviven en perfecta armonía porque son lo mismo. En cambio, desde el concepto ego, eh, la ira, el enojo, son sinónimos de fortaleza, la fuerza física es concepto de fortaleza, y ve al resto como debilidad. Y en eso, trabajar en esas resignificaciones es literalmente lo que son partes pequeñas de la expiación. Porque si no te corrige la mente para que te des cuenta que estás confundiendo la inocencia con la debilidad, no vas a aceptar ser inocente. Vas a estar en una contradicción rechazando todo tipo de enseñanza luego. No vas a querer ser inocente porque te pone en una situación de peligro. El sentido común, tanto del ego como del espíritu, advertirían ese mismo error. Por eso que también nosotros tenemos muchos frenos para avanzar en esta materia, porque de alguna manera creemos que sanar más implica perder otras cosas. ¿Cómo sanar va a ser sinónimo de perder? Si sanar siempre es un aumento, siempre es una ganancia, por decirlo de alguna manera. Entonces todavía caprichosamente debo estar seleccionando, consciente o inconscientemente, ya no importa, pero seguramente estoy seleccionando conservar algunos aspectos un poco enfermos que me resultan valiosos. Y bueno, punto, no pasa nada. Pero ya cuando entraste en ese tipo de razonamiento, por supuesto que no vas a querer sostener algo que sea un poco enfermo por puro capricho. Tu misma madurez te va llevando a abrir la mano y soltar cada vez más rápido y elegir de nuevo. A lo mejor antes podías estar un año para elegir de nuevo y ahora capaz que es mediodía. Insisto que es fundamental, como lo enseña la lectura de hoy, que la idea central es que abras tu mente a purgar todo tipo de confusión entre la crucifixión y la resurrección. Y a tomar en cuenta en que te puedas autocontemplar si vas a estar enseñando miedo, vas a aprender miedo, y para aprender miedo vas a necesitar experiencias de miedo. Pero cuando quieras enseñar paz, vas a tener experiencias de paz que te van a enseñar la paz. ¿Ibas a comentar algo, Fer? Me pareció de la lectura. Sí, siempre el tema de la crucifixión no sé por qué me gusta mucho que cuando aclaran esas cosas, ¿no? Quizás por una idea que de chico cuando como que me llevaban a la iglesia y demás y no me cerraba, ¿no? Decían, bueno, Jesucristo que se sacrificó por todos nosotros. Y yo decía, ¿y somos toda una manga de malvados? O, Claro, y claro. encima estaba ahí en la cruz, crucificado, te mostraban la cruz enorme, así con él. Y yo decía, o sea, varias cosas. ¿Por qué no fui yo en vez de él? O si no, decís,
bueno, si le pasó a él, ¿por qué no me podría pasar a alguno de nosotros en cualquier momento? Claro. Entonces era culpa y miedo todo el tiempo. Pero no me cerraba porque decís, ¿qué? ¿Venimos a pedir perdón nomás acá o cómo es? Bueno, y bueno, eso quedó ahí y que salga eso me encanta porque no. Sí, es súper bueno. A mí me gustaría como que tenerlo atento a no limitarnos a lo cristiano, a lo católico, Y sí. porque lo ha trascendido ampliamente, ampliamente, ampliamente lo ha trascendido. Incluso fíjate que una de las enseñanzas egoístas de esa idea es que el sufrir trae algún bien, trae alguna recompensa. Que una forma de manifestar amor es a través del sufrimiento, y si no sufrís es una forma de egoísmo. Fíjate cómo están entabladas las relaciones humanas, cómo expresan amor las relaciones humanas. ¿Cuánto hice yo por vos? ¿Cuánto morí yo por vos acá? O sea que la idea está diseminada por la mente. Y en esta lectura empieza a decir, bueno, mira, ¿querés seguir adelante de verdad? Hay que limpiar esta parte. El amor y ese sufrimiento no son compatibles. Estás malinterpretándolo todo. Y aunque te regocijes de mostrar una imagen sufrida como si fuese un servicio incondicional de amor al prójimo, en el fondo estás enseñando miedo, apartando a tus hermanos de tu padre, porque estás diciendo, yo voy a Dios por este camino que ustedes no van. Yo sufro, estoy más cerca de Dios. Primero, que tu terror a Dios es gigante y difícilmente se me haga la idea de que te acerques. Al mismo tiempo, establece como miles de subcategorías y apartamientos entre las distintas, ¿no? Entre el público, por ponerlo de una manera. Ahí se me viene, surgía la idea del especialismo. Claro, ahí está, eso es exactamente Y esa palabra. sí, porque ahí como que decía, bueno, quiero ser más especial para que no me crucifiquen, que Dios no decida que yo vaya a No, todo lo crucifixión. contrario, Y todo sí, lo contrario. por La eso. manera de ser especial es ser el crucificado. Ah, Ese es el centro del especialismo. Estar en la cruz. bien. Y que todos idolatren tu sufrimiento. Bueno, Hola Leti, vas a... Sí, perdón, Fer. no, Habla, no, y habla. eso Sí. con la lección de hoy que dice, por ti solo no lo vas a poder hacer, necesitas ayuda. Y eso, bueno, me da tranquilidad también porque sí, o sea, en la locura que estoy, no, no veo cómo salir solo, digamos. Y eso está Claro, bueno. no, imposible. Y sí. Sí, Sandri, ahí te vi la mano. Justo con lo que dice Fernando, yo también vi eso, que no podemos salir solos. Entonces yo, bueno, eso lo asocio a la expiación con el Espíritu Santo, haciendo como la psicoterapia. Pero ¿en qué momento yo por ahí no, o sea, ahora me estoy dando cuenta, si bien la psicoterapia me calma mucho, ponele, pero en qué momento no creo que yo sola soy el Espíritu Santo y ya no lo paso por arriba, como quien dice. Me estuve planteando eso últimamente, porque de acá no salimos solos, a través del perdón y la expiación. Pero medio que me planteé el tema de decir, bueno, ¿en qué momento? Si bien la voz del Espíritu Santo es completamente diferente a la del ego, y me resulta, pero en un momento me cuestioné eso, hasta dónde
yo no directamente ni digo Espíritu Santo entra en mi mente, o sea, ya digo Padre, como que le paso por arriba. Padre, te entrego situaciones y bueno, y ahí me hacía esa pregunta que te la quería preguntar y justo Fer dijo más o menos que no salíamos Yo creo, solos y eso. sí, entiendo, Sandri, sí, entiendo lo que decís. Lo único que me animo a decir es que no es una cuestión de vocabulario ni a quién te dirijas, ¿no? No hay una técnica, no es técnica. Eh, de momento, lo que mi postura es el último paso lo da él, así que mientras él, hasta que no esté ese último paso, estamos en servicio y al servicio, ¿no? Un poco. Aprendiendo más, la aventura continúa, ¿no? Y no es que no es una jerarquía, no es que vas a pasar por encima a Jesús o el Espíritu Santo, ¿no? De hecho, bueno, ya ahí son todos pensamientos que fue una distracción nada más, una distracción nada más. No sé, Leti, si me habías levantado la mano o algo o no. Ah. Sí, yo me animaría solamente a sugerirte a que se le pueda perder la importancia al qué momento, a cuándo, ¿no? Porque es solamente una idea de control y siempre está ahí como tratando de poner como un paño frío a la desesperación que uno siente. Así que, siguiendo palabras de Jesús, dice, hasta que la última ilusión no esté expiada, como la mente es indivisible, una sola ilusión empaña toda la visión. Y si querés algo un poco más decepcionante, dice hasta que el último de la tierra no se despierte, no estamos todos despiertos. Entonces, si cuando leí eso y después pensé, pues siguen siendo millones por segundo que siguen viniendo. Esto no termina más. Y él dice, esto no termina más si vos no aceptás tu papel en el plan de la expiación. Significa que es a lo mejor la partecita de tu mente que vuelve a la mente, se integra a la mente, es la única parte que yo puedo hacer, que puedo predisponerme, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya eso para siempre he sentido que es un tema que está en el itinerario de cada uno. Rosa. Sí, no digo porque la mente es la que más nos confunde, es la única que nos confunde, ¿verdad? Este egregre mental. Y pareciera como que queremos resolverlo desde este mismo nivel de egregre mental. Entonces no estaría ahí la salida, eso es claro, eso es como, ¿para qué perder este tiempo en querer encontrar una solución donde no está? Eso es como... Sí, y Entonces, eso, sí, y te vuelve como más confusa, como más loco, como más... Entonces es como suelto, suelto, suelto y veo qué me va pasando todo el tiempo, ¿no? Estos miedos que vienen, que se van, que se presentan de una manera, de la otra, de... Pero como hacer, me parece que no nos queda mucho para hacer. no, nos queda mucho para dejar de hacer. Claro. Lo que dice Rosa lo refuerza también el curso cuando dice, acordate que esta etapa de un curso de milagros y esta enseñanza de curso de milagros es el primer escalón. El primer escalón, el fundamental para avanzar en esa escalera, es el de tu paz mental. No se revela nada sin que la mente esté en paz.
Y el gregre que dice Rosa es la experiencia ego, es la experiencia que hemos tenido de una mente que articula un pensamiento falso. A mí me pasa que a veces son estados insoportables. Y mientras más más te entregas, sentís que hay más interferencia. Pero tengo también la misma certeza de que no puedo defenderme de eso. Que justamente ahí radica el paso. En la clase anterior lo vimos, en la lectura dice, en ese interín la sensación de conflicto es inevitable. Lo que pasa es que ahora, mientras tenés ese conflicto, la sensación de conflicto interno, ya no podés olvidarte de que tenés una grandeza donde sostenerte. Esto me hace acordar a un ejemplo que es más o menos así. Cuando yo empecé a aprender a manejar, se pinchaba una goma y me parecía un conflicto de quedar parado existencial. O sea, lo vivía en un extremo muy, muy intenso. Porque no tenía las herramientas para cambiar la rueda, porque no tenía la rueda de auxilio, etc. Pero era sobre todo porque quedaba detenido ahí sin poder hacer nada. Hoy, si eso pasa, y aunque sepa cambiar una goma y no tengo las herramientas, solo sé que puedo quedarme sentado, esperando, viendo qué pasa, a ver qué alternativa se representa. Bueno, eso es lo que yo quiero, lo que insisto siempre cuando te digo, ahora tenés mucha más grandeza interna para solventar tus sensaciones de conflicto y no morder el anzuelo. Vos tenés que dejar que el fuego de ese conflicto se acalme y ahí vas a saber a recibir una guía y cuál es la alternativa más adecuada. En el ego, como estás siempre en egocentrismo puro, en victimismo puro, no podés esperar eso porque estás completamente solo. El ego es soledad pura, pura, pura. En la lectura de hoy te dice, ojo, porque los que tienen miedo pueden ser muy crueles. Porque en ese miedo se vuelven tan egoístas que no van a tener, digamos, piedad, misericordia, control sobre el miedo que los mueve. Pero ahora, con tu entrenamiento, vos vas teniendo una grandeza interna donde poder quedarte hasta que tu sensación de conflicto se flexibilice, se alivie. Y esto es muy importante que lo ejercites. Es muy importante que lo ejercites. Ahí estás haciendo opción por tu paz mental, en vez de seguir perpetuando el mismo conflicto de separación de siempre. Ahora, Sí. cuando hablamos de miedo, esto a ver si yo te entendí bien, puedo decir, no hay miedo tampoco afuera, no hay ese miedo afuera, ¿no? Lo proyecto yo. O sea, no es que tenga una amenaza. Si yo lo puedo ver en mí, lo resuelvo afuera. Afuera, ¿Verdad? O cuando vos... ese resuelvo afuera es un efecto que a veces viene por añadidura. A ver. Claro, el miedo está en la mente. La parte más difícil, la parte más difícil de aceptar es que el cuerpo está dentro de la mente y no afuera. Y muchas veces, la mayoría, se nos pasa de que hablamos como si fuese afuera, como si fuese afuera del cuerpo. Como si fuese otro. Claro, claro. Ajá.
Esa es la parte más profunda y de ahí que se nos impide un poco por el mismo miedo que nos representa esa barrera. Por eso el curso Milagro, y sí, ahí estoy el micro, le te doy un segundo. Constantemente insiste, suave, a veces lo hace de manera muy clara, muy radical, otras veces lo va haciendo silencioso, suavecito, para que desidentifiques tu experiencia con el cuerpo. De a poquito, cada vez más. Porque si yo me quedo con que el afuera es de mi cuerpo para afuera, no termino. Porque es la experiencia de estar en el cuerpo, estar afuera. Claro, a eso me vuelvo loca. Claro. Claro. Jesús te dice, todo está en la mente, pero no es la que está en tu cabeza. Claro. Es como que de repente vos mirás tu teléfono celular y de repente se le mete tanto programa al teléfono, como inteligencia artificial o lo que sea, y de repente el teléfono se siente con autonomía. Bueno, el cuerpo y el teléfono son cuerpos, son formas. Pero la mente que proyecta eso, lo contiene a todo. ¿Cómo? Dar vuelta a la media. La mente con minúsculas Claro. contiene todo. Sigue estando en el ego, sigue siendo... Claro, la mente con minúscula es la que piensa como si yo estoy dentro del cuerpo y lo que está fuera de mi cuerpo está fuera. Claro. Bien. Sí. Por decirlo, en una etapa previa a eso, sí, muchas veces uno va entrando en confianza con la enseñanza no dual de un curso o de cualquier afín y se da cuenta que la mente, ¿no? Pero la mente siempre vamos de derecho a esto, ¿no? Y creemos que todo el poder está acá y acá y acá y todo acá y todo acá y todo acá y todo acá. Y se va entrando en la experiencia de identificar el poder de esa mente, pero no es esa mente. Porque dice lo que está destinado a morir no puede contener a la vida. No puede ser que lo que está destinado a morir contenga a la vida. Eso nos quiebra en medio, ¿no? De hecho, dice, el cuerpo, escucha esta parte porque también ahí te dice que sigue estando dentro de la mente. El cuerpo es una teoría distorsionada que el ego tiene de uno mismo. Sí. El cuerpo representa la idea de que el cambio es posible. Porque tu cuerpo nació pequeñito, así, crece. Entonces, claro, como experimento el cambio en primera persona, no puedo dudar del cambio, no puedo dudar de esa experiencia, es muy fuerte. Pero sigue siendo una teoría distorsionada, una creencia de lo que es hoy. Leti, perdón por la demora. No, al contrario, gracias. Yo no sé si sea una pregunta desde el ego, pero siempre la he tenido porque pues siempre escuchaba decir todo está en la mente, entonces como que me quedé con ese programa de que la mente está en la cabeza o en el cerebro, pero entonces la mente ahora sé que no, está en el campo, en el espacio, o dónde está. Es un misterio. Todo es mente.
todo lo es. Entonces, más bien estamos en la mente. Exacto. Ok. ¿Querés que te lea la oración más hermosa y profunda de esta lectura de ahora? Dice, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Pero como Dios te inspira miedo, Dios no es inocente. Es todopoderoso, pero no es inocente porque tiene que tener cierta maldad para sacrificar a su Hijo. Fíjate cómo ahora te lleva a un nivel de congruencia. No es que solamente seas vos el carente inocente, es que tenés un Dios hecho a tu semejanza. Él tampoco puede ser inocente si me sacrificó. ¿Cómo puede crear la vida y después de repente yo estoy acá perdido en la nada? Él no es inocente, él ha fallado. Entonces empezar a aceptar la idea de un Dios inocente empieza a convertirse en tu estado mental. A tu estado mental. También siguiendo un poco lo que comentaba Rosa recién, fíjate que el curso insiste muchísimo en decir que los ojos físicos no ven. Entonces quiere decir que lo que nosotros llamamos mente es como un procesador de datos que está predispuesto únicamente para poder registrar lo que la mente le dice que es verdad. Eso también cambia toda la historia. Por eso insiste, mira Rosa, insiste en que la lección fundamental del perdón no es la crucifixión, sino la resurrección. Sacale el condimento religioso y vas a ver que hay una idea de sacrificio que está vigente, latente, y que parece que es un sacrificio que se te pide por amor, que eso va a compensarte, va a salvarte. Que el que va a la cruz va a Dios, pero es un camino de puro terror. El que va a la cruz va a Dios. El que va a la cruz es bueno. El que va a la cruz tiene entrada en el cielo. Y decir, no, vale. Yo paso, gracias. Pero ahora, escucha este detalle. Viene a aclararte y te dice, no, no es la cruz. La cruz fue un ejemplo extremo que solo yo lo podía hacer, pero lo que es verdad, lo que es, digamos, el aprendizaje fundamental, es que yo sigo vivo, intacto. O sea, no hay ni la mayor tragedia de matar al Hijo de Dios lo pudo hacer culpable. Ese es el punto. Es la resurrección, es la continuidad, es la aventura continua. Imagínate que sea verdad que un grupo humano mate al Hijo de Dios en términos reales. Imagínatelo, vamos a suponer que pudiera llegar a ser verdad que matemos al Hijo de Dios, verdad, el posta, y que el Hijo de Dios muera. ¿Cómo podría ser entonces el Hijo de Dios si Dios es sinónimo de lo eterno, de lo inmortal? Entonces no tiene que, no. Y fíjate en este detalle. ¿Por qué después se le dice que es el único que resucitó en cuerpo y alma? En
cuerpo, y no sé qué más le dicen, pero es algo así, ¿no? Y que el resto de los mortales va a morir a vida eterna, pero sin cuerpo, ¿no? Después de haber entrado a un curso de milagro, ¿no te da curiosidad eso? ¿Por qué desapareció el cuerpo de Jesús ahí? ¿Vos pensás que él se llevó su carnalidad al cielo? Es muy probable que esa sea la evidencia exacta de que el cuerpo no es real. Sí, Sandy. Vos sabés que esto que vos decís, hace 4 días, no sé por qué siempre estoy en el momento justo. Entonces, ¿En qué momento va a estar? ay, sí. No, fallece la vecina de enfrente y no había nadie, era domingo del domingo feriado, no había nadie. Y bueno, y el muchacho que es el hijo, que nos criamos juntos, vive enfrente, bueno, me avisa, se murió mi mamá. Le digo, bueno, digo, avisale a mi mamá, le digo, anda, golpeale, digo, que te lleve a hacer todos los papeles en el auto. Y quedó la señora de él y yo. Y esto que vos me decís, vos sabés que el domingo se me pasó así muy rápido por la cabeza. Bueno, la tuvimos que vestir todo y ya va no sé cuántos cuerpos ya que he vestido, no recuerdo. Pero con ella es como que pensaba, digo, acá está el cuerpo. Y, y es como que, bueno, lo entierran todo. Pero pensé eso, digo, después está, desaparece. ¿Por qué me toca siempre vestirlos? O sea, fue una cosa que, o sea, siempre no sé cuántos ya fallecidos he vestido. No tengo problema. Además, a veces me han llamado para que venga porque saben que tengo, o sea, que no me hago problema. Los visto, los hablo porque hacen ruido. Digo, bueno, este vestido no te gusta, te lo cambio. O sea, pero con Norma me pasó que dije, ¿seguirá acá o se irá? Y el domingo a la mañana falleció ¿Le la pusiste una noche. mudita por casualidad? ¿Eh? ¿Le pusiste una mudita por casualidad? Una muda Claro, extra. la nuera le digo, bueno, elegí vos el vestido. Y dice, no, dice esto algo cómodo le vamos a poner. Bueno, pero ella no, pero me ha pasado otros que mientras los vestíamos hacían ese ruido por la boca. Bueno, Y escuchá, para que se me va a pasar. ¿A qué ibas a apuntar? eso que en un momento de que vos decís que yo voy mucho por el tema del estudio de la resurrección. Y eso pensaba, o sea, sí, el cuerpo está acá, lo estamos vistiendo, pero hoy, o sea, los anteriores nunca lo pensé, no estaba en el curso. Desaparece en 3 días el curso, o sea, el cuerpo. O sea, pero lo pensé porque estoy muy ahí con el curso y el tema de la resurrección, estas últimas estudios, bueno, los capítulos que veía, hablaba mucho el tema de la resurrección y no hacer hincapié en la crucifixión, porque yo tengo Sí. 800 crucificados Bueno, y yo tengo que bajar la cruz. claro. Eso. No sé. No lo sé. No lo sé. Quería, antes que terminemos, también me queda así como un pasajito ahí en el tintero, cuando dice que la mejor forma, la mejor defensa. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la expiación es una defensa perfecta porque es la única defensa que no ataca? Y es una idea muy importante para poder incorporarla, para poder incorporar esta idea de que el ego siempre se está defendiendo, atacando. Bueno,
en este mundo caótico, en esta experiencia caótica, la expiación significa, si bien la palabra expiación significa corrección, esta corrección es la única defensa que no ataca. Y acá lo vuelvo a poner porque para entrar a la percepción inocente, vos vas a empezar a adquirir una herramienta defensiva que no ataca. Y esa herramienta defensiva que no ataca se llama expiación, y es fundamental que te pongas así con tu pequeña dosis de buena voluntad, como si fuese una oración, la podés intencionar, decir, bueno, por favor, enséñame a usar esta herramienta, yo la puedo aceptar y vos llevarla adelante en mí, como sea, como se pueda, para que, y dice, lo explica así, es la mejor defensa porque es 100% benévola, no tiene ningún ataque en sí mismo, y vos podés defender la verdad sin atacar la posición de tu hermano. Esto en las relaciones, sobre todo en las familiares, bueno, en todas las relaciones humanas, siempre hay estos aparentes debates y medios inofensivos, y a veces no tan inofensivos, en donde cada uno muestra una postura y como pareciese que cada uno puede tener una verdad distinta, pero si es una relación refleja, un espejo, no puede ser una verdad distinta, sino que en esa no es distinta, es opuesta, pero no es distinta. Es como cuando te decía al comienzo, ¿no? Esta idea de acercar los opuestos y vas a ver si uno es verdad o ninguno es verdad. La expiación te ofrece que vos puedas aceptar la verdad sin atacar la posición del otro. Sí, Rosa. El micro, ahí está. Sí. Sería como, a ver, si yo reconozco que no me doy cuenta, que a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que no entender es una manera de atacar. Porque cuando yo no entiendo, bueno, empiezo a boludear con cosas entonces es como decir, no entiendo, absolutamente no entiendo, no depende de mí nada, ¿no? Y esto sería como la expiación, es decir, bueno, que haya otra cosa que funcione a través, ni siquiera a través mío, porque ni siquiera existo, o sea que, no sé, es como reconocer que no puedo nada, que no tengo la capacidad de nada. No. 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 No, es curioso, es paradójico, porque vas reconociendo que hay una gran capacidad para soltarte del conflicto y atravesarlo. Antes no. Ay, qué pena, hice algo. Creo que saqué a Dani sin culpa. Perdón. Dani desapareció. Pero fue mi culpa porque fue mi culpa. No te preocupes, Eli. Creo que ya estaba por terminar. Moví algo de la pantalla. No creo. Quizás se quedó sin conexión. No, Sí. creo que fui yo que moviendo los punticos porque dejé la pantalla. Hice aquí algo y después le dicen mover, sí. Creo que lo hice yo sin culpa. Ay, No hay problema. Acá la culpa no tiene cabida acá en estas reuniones. Desesperado. Ah, Dani está ahí. Estoy acá, dice el Dani. O sea, hay que practicar la expiación y aceptar la expiación. Sí, no pasa nada. Dani, Eli. visitante, los veo, los escucho, nos dice. Ay, sorry, es que estamos... Pero no sé qué me cambio. Quisiera hablar, dice el Fer.
Dinos, Me Fer. volví a espíritu. Buenísimo. No sé cómo. No sé cómo devolver eso, no siento. No te preocupes, Eli. Sí, ya está, no pasa nada, Eli. Ahorita va a continuar Fer. Ahí está. Bueno, ¿qué quieren saber? Vamos, Fer, échale, la aventura continúa. Dale, la aventura continúa. Nos vemos la próxima. No Pero pasa sabes nada. una cosa, Fer, hay que mirar lo de los permisos para que no vuelva a ocurrir. Sí, pasa que no, sí, no me da muchas opciones. Pero sí, me voy a fijar. Me voy a fijar. No, no pasa nada, no pasa nada.